Bendecidos hermanos, voy a aclarar unos puntos sobre la palabra de Dios. Ok, búsquense en Efesios 2, verso 5. Y dice: y aún estando vosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Qué dice aquí? Aquí dice: aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida. Pero cuando nosotros estábamos muertos en pecado, el pecado entró por Adán, según Romanos 5:12. Por medio de un hombre entró el pecado, y así el pecado pasó a todos. Y así pasó la muerte. Cuando Dios le dijo a Adán, en Génesis 2:17, Dios le dijo: el día que tú comas de ese árbol, ciertamente morirás. Pero ¿por qué Adán no murió al instante? ¿Por qué Adán no murió exactamente cuando se comió del fruto de ese árbol? Porque esa muerte no era natural, sino espiritual. Y esa muerte pasó a todos. Porque Adán duró 930 años. En Génesis 5:5 lo dice. Entonces, verso 5, en capítulo 2 de Efesios, verso 5 dice que nos dio vida cuando aún estábamos muertos en pecado, juntamente con Cristo. Pues esa vida que nos dio fue la muerte que nos pasó por Adán. Pues esa fue la vida que Dios nos dio. Vamos ahora para el verso 6. El verso 6 dice: y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Para yo aclarar esto, para tú entender la Biblia, tú tienes que entenderla espiritual. Porque Jesús dijo en Juan 6:63, dijo: las palabras que yo hablo son espíritu y vida. Entonces, en 1 Corintios capítulo 2, verso 13 dice: acomoda lo espiritual con lo espiritual. Para tú entender este verso, Efesios 2:6, tú tienes que ver lo espiritual, porque la palabra de Dios es espíritu y vida. Entonces, dice el verso 6: y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Cristo resucitó, nosotros también resucitamos con Él. Porque juntamente con Él resucitamos, ¿verdad? Pero si vemos eso naturalmente, vamos a estar pensando que mucha gente dice: si yo no he muerto, ¿cómo es que yo resucité si no me he muerto? Pero esto fue espiritual, porque dice que juntamente con Cristo fuimos resucitados. O sea, que los hijos de Dios ya resucitamos espiritualmente. Los hijos de Dios, cuando Cristo resucitó, juntamente con Él fuimos resucitados. Porque dice que fue juntamente con Él. Y después dice: y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea, si Jesús nos hizo sentar en lugares celestiales, si tú lees otras versiones, como la versión Dios habla hoy, dice, en vez de lugares celestiales, dice que nos hizo sentar en el cielo con Cristo Jesús. Si tú buscas en Colosenses 2, verso 12, también ese texto afirma que fuiste resucitado, fuiste sepultado con Cristo. Sepultado significa enterrado. Cuando Cristo fue sepultado, juntamente con Él fuiste sepultado para el bautismo. Dice en Colosenses 2:12. Entonces, también dice: fuiste resucitado con Él. Cuando Cristo resucitó, nosotros también resucitamos. Entonces, otro texto más. Voy a repetir los textos donde afirman que los hijos de Dios resucitamos con Dios, con Cristo juntamente. Es Efesios 2:6, Colosenses 2:12 y Colosenses 3:1. Dice: si pues habéis resucitado con Cristo Jesús, buscáis las cosas de arriba. Déjame buscarlo aquí en la palabra de Dios. Dice, Colosenses 3:1 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscáis las cosas de arriba, donde está Cristo sentado en la diestra de Dios. Y después dice: poned la mirada en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. ¿Por qué? Porque nosotros ya resucitamos con Cristo Jesús. Y aquí dice que si pues resucitáis, los resucitados buscamos las cosas celestiales, ¿verdad?
Entonces dice el verso 5 dice, hacer morir pues lo terrenal en vosotros, la fornicación, inmundicia. Si te pones a ver esto, se parecen a las obras de la carne, porque el primer hombre fue Adán, y fue un hombre, el primer hombre vino terrenal, pero el segundo hombre fue celestial, del cielo. Y si Cristo está dentro de nosotros, quiere decir que nosotros somos celestiales, ¿verdad? Porque nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, si fuimos resucitados con Cristo Jesús, ya nosotros fuimos resucitados. ¿Qué quiere decir? Que cuando muera, ya estamos resucitados. Resucitamos en el Espíritu. Y esto hay que verlo espiritualmente. Entonces, ¿cómo yo sé si soy resucitado? En la palabra de Dios dice que por sus frutos los conoceréis. Después dice que los hijos de Dios son todos aquellos. En Romanos 8:14 dice que los hijos de Dios son todos aquellos que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Esos son los hijos de Dios. Y esos son los que fueron resucitados con Cristo Jesús. Y después dice también en 2 Corintios 5, versículo 15, dice, y murió por nosotros para que nosotros no viviésemos para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. O sea, los resucitados son todos aquellos que no viven para las obras de la carne, sino para Dios. Y las personas resucitadas son los celestiales, y los celestiales son todas, los celestiales tienen que vivir en victoria. Los celestiales no pueden vivir en problemas. Nosotros tenemos que ver las cosas que no son como si fuesen. Nosotros somos celestiales, nosotros somos hombres de fe. Así que todos los que aman a Dios, obra para bien, ¿verdad? Y los problemas que pasan en nuestra vida debemos darle gracias a Dios, porque todo obra para bien. Y Jesús dijo, tengáis paz, porque en el mundo tendréis aflicciones, pero confía en mí que yo vencí al mundo. O sea, los celestiales tenemos que vivir en fe y agradecidos con Dios, con todos los problemas, porque todo obra para bien a los que aman a Dios, ¿verdad? Esos son los celestiales. Tenemos que descansar en Jesús. Jesús estaba en una tormenta con los discípulos. Pasó una tormenta y sucedió que los discípulos estaban angustiados y todo, y lo despertaron, ¿verdad? ¿Y por qué Jesús estaba descansando en medio de esa tormenta? Jesús estaba la tormenta representa el problema. Entonces Jesús estaba tranquilo, porque nosotros, en medio de nuestros problemas de nuestras vidas, tenemos que vivir en paz. Jesús dijo, descansar en mí. Nosotros tenemos que descansar en Dios y somos hombres de fe, porque fuimos resucitados con Cristo y no somos terrenales, somos celestiales, ¿verdad? Así que cuando pasemos un problema tenemos que imitar a Cristo Jesús, que estaba descansando en medio del problema. Gracias, bendecido.